Buenos días para todos. Hoy estaré acompañándolos en el abordaje y estrategias de inclusión para la atención de personas con discapacidad. Mi nombre es Claudia Lorena Keunger Villa, soy instructora del Centro de Comercio y Servicios. Estoy vinculada con la entidad hace 15 años y he trabajado con discapacidad desde hace 20 años. Tengo una maestría en educación desde la diversidad y pues eso lleva a que tenga un poquito de conocimiento y experiencia que quiero compartir con ustedes en este momento. Para este tema voy a apoyarme en los referentes actuales de la Dirección de Promoción de Relaciones Corporativas, de Dirección de Empleo y Trabajo del SENA, que en este momento es el encargado de dinamizar todo lo que es la inclusión social en nuestra entidad. Acá sería como último unas preguntas vía WhatsApp, pueden ser a mi teléfono 310-397-2701 o a través del mecanismo que planteen el formador de formadores. Esas sesiones de preguntas ya yo les estaría enviando las respectivas respuestas para poder aclarar todas las inquietudes. Igual estoy abierta a resolver inquietudes en el momento que lleguen a necesitar de acá para adelante. Les invito entonces a ya entrar en materia, que empecemos por unas pequeñas reflexiones. Primero, a través de una o dos palabras, ¿cuál consideran ustedes que es el principal problema de la discapacidad en Colombia? Preguntémonos eso, cada uno. Otra reflexión es, ¿cómo aborda el SENA la discapacidad? ¿Cómo sienten ustedes que el SENA en este momento está teniendo la discapacidad? Podemos hacernos esas preguntas y responderlas en una o dos palabras. Y como último, ¿cómo aborda usted como instructor la atención de personas con discapacidad o población diversa, como también se le puede decir? ¿Cómo lo hacen? ¿Cómo se sienten? ¿Están preparados? ¿No están preparados? Son reflexiones que les dejo en este momento ahí en el tintero y que espero que a través de esta orientación y a través de su experiencia pues pueden tener unas respuestas claras al final. Y otra aclaración que sí les quiero que también hacer una reflexión que tenemos de Scott Hamilton, es que la única discapacidad en la vida siempre va a ser una mala actitud. Si en este momento como instructores tenemos una buena actitud y estamos abiertos al cambio y al aprendizaje de nuevas estrategias formativas, seguramente vamos a superar cualquier barrera. Frente a esta reflexión, vemos muchas veces cómo los interrogantes que nos planteamos frente a lo que es la discapacidad siempre van a pesar más sobre las ideas. Entonces estos interrogantes van en función de la limitación, vemos en ellos muchas limitaciones y sentimos que esa misma limitación para muchos también va a ser otra limitación porque no sabemos cómo llegar a personas con discapacidad. La parte de la discriminación, sea por el instructor, por temor, por no, o por la misma comunidad educativa. El desconocimiento de herramientas pedagógicas, de técnicas, de mecanismos. El temor a abordar esta población, la vergüenza, no tanto de nosotros como instructores, sino la vergüenza que ellos mismos pueden sentir, porque esa vergüenza puede llevarnos a no tener un autorreconocimiento de su discapacidad que hace que el sesgo cada vez se vuelva más grande. Entonces vemos que todos estos factores, estos interrogantes, estos temores van a pesar más que el potencial que podemos ver en ellos. Y ese potencial puede partir desde muchas ideas que nos pueden surgir en el momento de ejercer nuestra práctica pedagógica a partir de ver en nuestra población capacidades, talentos y comprender que son diversos, comprender esa diversidad. El día que todos estos factores positivos o potenciales sean mayor, seguramente vamos a poder equilibrar esta balanza
y responderle, digamos, acá en esta gráfica, a este aprendiz que se siente confundido. ¿Por qué? Porque todos lo miran de diferente manera, lo cuestionan, le quieren dar herramientas, elementos, algunos de una buena manera, otros de no tan buena manera. Entonces, en últimas, a quien afectamos positiva o negativamente siempre va a ser a nuestro aprendiz, a nuestro usuario. A ver, el siguiente video motivacional para que comprendamos cómo estamos en función de la comprensión de lo que es la discapacidad. Te devuelvo 50 y 20. Es por ahí. Todo recto. ¿No te parece ridículo lo que acabamos de ver? A mí también. Te agradezco mucho tu ayuda, pero si la necesito, te lo haré saber. No hace falta que me sigue. Sé que soy sordo, pero puede verte los labios. Si somos dos, ¿por qué actúas como si yo no estuviera? ¿Quién tiene que llevar la ropa? ¿Ella o yo? No me trates como si fuera una niña, por favor. Te entiendo perfectamente. Está muy bien que las ciudades estén adaptadas, pero si las personas no lo están, no sirve de nada. Me siento mal cuando la gente me trata diferente porque creen que no les entiendo. Creo que las personas en general quieren ayudarte tanto que muchas veces el desconocimiento de la discapacidad les lleva a exagerar la ayuda y a pasarse, claramente. La gente no está acostumbrada y cuando habla con una persona sorda, vocaliza mucho más, exagera. Y esto me hace sentir un poco raro. Y también a las reuniones, la gente cuando habla no tiene en cuenta mi presencia. El secreto está en que sepa que habla más despacio y que mire y vocalice un poco más. A veces la gente me trata diferente porque yo creo que se piensan que no los puedo entender, pero seguro que lo hacen con buena fe, con ánimo de ayudarme, pero creo que deberían tratarme con más normalidad. A veces me ocurre que cuando voy a cenar, por ejemplo, a algún restaurante con amigos, a la hora de entrar me mira todo el mundo por el hecho de ir en silla de ruedas, pero luego es como si desapareciese, porque cuando viene el camarero y les pregunta a mis amigos dónde la colocamos, si aquí o allí o dónde estará mejor, pues realmente me vuelvo invisible, ¿no? Llevaba a mi hijo pequeño de 1 año y medio de la mano y una persona sin dirigirme la palabra lo cogió en volandas para bajarle las escaleras. Claro, esto a una persona que no sea discapacitada es impensable. Yo entiendo que estas situaciones ocurren por desconocimiento o desconocimiento de la discapacidad en sí, pero me gustaría que algún día se tratara pues, con total normalidad. Sería mejor preguntar antes de excedernos en esta ayuda, porque la ayuda siempre es de agradecer y no se puede ser desagradecido.
pero nosotros somos personas y a veces, incluso con la ayuda, nos podemos sentir mal. Lo único que pido a la sociedad es que nos traten con normalidad. Y un caso muy ejemplar es que mi hija, cuando tenía 5 años, nos comentó que no sabía, que no era consciente que su padre era diferente, hasta el día que una amiga suya le preguntó: ¿qué le pasa a tu padre? A partir de aquel momento ella notó que su padre era diferente a los demás padres. Me gustaría que todas las personas me trataran con normalidad. Bueno, pienso que con el video pudimos sensibilizarnos un poquito y poder colocarnos en los zapatos de estas personas con discapacidad, que su mundo es muy diverso, es muy amplio y muchas veces por desconocimiento pues vulneramos sus derechos. Iniciamos entonces con el primer punto, que es el contexto normativo. En nuestro contexto normativo partimos de la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad del 2006, que dio pauta y origen pues, primero a la Ley 1346 de 2009, donde se aprueba la Convención de los Derechos Humanos para las Personas con Discapacidad. La Ley 1618 de 2013, que es la Ley Estatutaria de Derechos de Personas con Discapacidad, que busca garantizar el ejercicio de los derechos de ellos. El Plan Nacional de Desarrollo actual, el Pacto por la Equidad y el que siempre pues como que corresponde. El COMPE 166 de 2003, que tiene un enfoque muy humanista como tal. Y esto pues da pauta a las políticas institucionales actuales del SENA, que empezamos primero con la resolución 1726 de 2014, donde se fija la política institucional de atención a personas con discapacidad. Y ya venimos en un campo más amplio al planteamiento del Acuerdo 10 del 2016, donde el SENA fija una política de atención con enfoque pluralista y diferencial. O sea, ya trascendemos, ya no es solo la discapacidad, sino que ya nos vamos a un enfoque pluralista y diferencial, teniendo en cuenta que el pluralismo es una de las características actuales de las democracias, pues supone el reconocimiento de la diversidad como tal. Entonces aquí, al reconocer esa diversidad, sabemos que nos podemos empezar a hacer enfoques diferenciales, no de separación o exclusión, sino de comprensión a las diversidades de nuestra población. Pues aquí vemos más detalladamente cómo a partir de la resolución 1726 de agosto de 2014, esta resolución se constituyó a partir de tener en cuenta los artículos 13, 47, 54 y 68 de la Constitución Política, donde toca el tema de la obligatoriedad que tiene el Estado en la atención de las personas vulnerables, la parte de enfoque laboral, la facultad que da para crear instituciones educativas como tal, y también tiene en cuenta los artículos 4, 24 y 27 de la Ley 1346 de 2009, que tiene que ver con lo que es la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, abordada desde lo que fue Naciones Unidas, y son todas las obligaciones de educación y trabajo. No es un secreto, es un camino difícil, no totalmente construido. Hay países que nos llevan mucha ventaja. España es uno de los potenciales en este trabajo que nos puede servir de modelo para nuestro país y pues de hecho para nuestro ser. Esta resolución también se constituye a partir de la Ley 115 del 94, todo lo que tiene que ver con la Ley General de la Educación. Hay
en el artículo 46 y 49 prevé la educación para personas con limitaciones o capacidades excepcionales. Tengamos en cuenta que se ven vulnerados no solo los que tienen una discapacidad o están por debajo de la media del coeficiente intelectual, sino también los que tienen capacidades superiores o lo que les llaman también superdotados. Entonces, mire que el sistema educativo busca también adaptarse a, a nuestros clientes, a nuestros estudiantes, a nuestros aprendices, para poder responder de una manera integral a sus demandas y a sus necesidades. Entonces ahí ya hay un camino muy grande, que es la ley 115, que a través de esta ley de educación se enlazan muchas funciones del SENA. A pesar de nosotros ser una entidad formada para el trabajo, sabemos que estamos muy directamente relacionados con lo que es la formación. Vemos también la ley 119 del 94, cuando se establece la reestructuración del SENA, y allí se contempla en su misión una atención integral. Cabe aclarar que en esa atención integral entra también la población con discapacidad. En el artículo 4 del decreto 249/2004 se viene la modificación de la estructura del SENA. Entonces aquí hablan también de las funciones de la dirección y los convenios SENA. Siempre siguen enlazando la población con diversidad y discapacidad. Y en la ley 1448 del 2011, en el artículo 13, se habla del principio de enfoque diferencial. O sea, aquí ya estamos yendo más allá, ya estamos reconociendo que hay poblaciones con características particulares en razón a edad, género, orientación sexual, situación de discapacidad. O sea, acá en el 2011 ya empezamos a reconocer la diversidad y ese enfoque diferencial con que podemos llegar a la población. Y en la ley estatutaria del 1618/2013 se establecen disposiciones para garantizar el pleno ejercicio de las personas con discapacidad. Eso lo sumamos al COMPES, que el COMPES fija la política pública nacional de discapacidad e inclusión social. Ya con estos elementos se construye esta resolución y dan también pie para que en este momento se esté promoviendo la difusión del Acuerdo 10 del 2016. Este acuerdo surgió en diciembre del 2016 y es por el cual se adopta la política institucional de atención con enfoque pluralista y diferencial. O sea, ya no es solo discapacidad, ya estamos hablando del pluralismo. Y recuerden que la parte pluralista es reconocer la diversidad. Entonces, si el SENA adopta esa política institucional, pues por ende todas las áreas del SENA también deben de estar trabajando con este mismo enfoque. Y pues a eso no somos ajenos nosotros como instructores. Esta parte legislativa del SENA, pues obviamente está apoyada en lo que es el Plan Nacional de Desarrollo, Pacto por la Equidad 2018-2022, y el Plan Estratégico Institucional 2019-2022, que ya ha ido avanzando mucho en esta atención pluralista, y de hecho ya hay unas rutas establecidas de atención. Entonces, cuando hablamos de la resolución 1726 del 2014, en esta resolución es netamente discapacidad, y tenía en cuenta unas líneas estratégicas. ¿Cuáles eran? Que el SENA debía empezar a cambiar y tener una cultura inclusiva, que fuera algo cultural en todas nuestras áreas nacionales, que el SENA tuviera una política inclusiva dentro de todas nuestras áreas, y que por ende nuestra razón de ser, que es la formación, tuviera prácticas pedagógicas inclusivas. Estas eran las líneas estratégicas y siguen siendo, bajo las cuales se dinamiza la resolución. Pero estas como tal se incluyen ya en ese acuerdo 10 del 2016 y le da mayor cobertura atendiendo las otras poblaciones. Tengamos presente que el SENA como tal, dentro de nuestra característica poblacional, tenemos 17 categorías.
Entonces a esto es lo que en este momento le apuesta el SENA, a través de la ruta de atención con enfoque diferencial para atender la población vulnerable de todas estas categorías que ya ustedes lo pueden encontrar en la página del SENA. Fueron creadas las rutas en diferentes, lo van diferenciando por categorías y todo esto se le dan como potestad a la Agencia Pública de Empleo, que es la dinamizadora. Entonces, para repasar aquí un poco, el SENA se plantea unos objetivos específicos con este acuerdo 10 del 2016, y es que vamos a desarrollar una cultura con enfoque pluralista y diferencial en cada proceso del SENA. O sea, ahí sí ya vamos a estar todos convocados a tener esa cultura. Y también se plantea implementar al 2025 los ajustes razonables de manera progresiva a cada proceso, misional, de apoyo, estratégico, a todo hay que hacerle un ajuste razonable para que así podamos garantizar la implementación de la política y por ende pues, podamos garantizar la atención a nuestras poblaciones vulnerables. Y ahí sí podemos decir que el SENA es una entidad con sentido e inclusión social. Entonces vamos ya con el segundo punto, donde ya hablamos ya de lo que es el enfoque diferencial. ¿Qué es ese enfoque diferencial? Es reconocer y hacer visible la existencia de poblaciones específicas, que hay poblaciones vulneradas y vulnerables, que necesitan una atención especial para defender sus derechos, que necesitan ser visibles, ser atendidos como tal, y este enfoque diferencial también implica distinguir entre criterios de género, identidad sexual, origen étnico, diversidad funcional, o sea, discapacidad, y otras condiciones que referencian a de hacer inclusión del enfoque diferencial dentro de nuestras prácticas pedagógicas. Y por ende, vemos entonces que este enfoque diferencial tiene un doble significado. Por un lado, es un método de análisis para comprender todas esas características específicas que tiene la población diversa, y también es una guía para la acción, porque de acuerdo a esas características que tenga esta población diversa, pues podemos diseñar rutas de atención o podemos diseñar estrategias para su atención como tal. Entonces, eso hace que comprendamos este enfoque diferencial, que todos somos diferentes y que por ello necesitamos hacer una adaptación de procesos formativos integrales con enfoque diferencial y por ende hacer unas prácticas pedagógicas con enfoque diferencial. ¿Quiénes serían los que ejecutan esas prácticas pedagógicas? Pues nosotros como instructores, y por eso es que estamos en este momento en este proceso de reinducción para asumir esa cultura inclusiva. ¿Cuáles son las posibilidades entonces que nos da el implementar un enfoque diferencial? Si lo hacemos de manera consciente, vamos a lograr muchas cosas. Y primero, es que vamos a hacer un reconocimiento de múltiples vulnerabilidades y discriminaciones que enfrentan todas estas poblaciones. Y también, no solamente vamos a identificar lo negativo, sino que también vamos a identificar las capacidades inherentes a ellos. La idea es que nosotros como instructores nos fijemos más en la capacidad que en la discapacidad, en la posibilidad que en la imposibilidad. O sea, siempre tenemos que estar pensando más como en positivo, en lo que podemos hacer a partir de. Esta implementación nos va a dar la posibilidad de dar respuestas integrales de atención y formación que respondan a necesidades particulares. O sea, podemos llegar a todos ellos, respondiendo a lo que ellos nos demandan, pero atendiéndolos de una forma integral. Nos va a permitir facilitar el desarrollo y ajustes razonables de programas de formación, acordes a características, problemáticas, necesidades e intereses de la población con discapacidad cognitiva. Pues ese lo cito ahí porque es como donde es más complejo llegar, y ahorita lo vamos a ver por qué. Y obviamente que redunde en una adecuación de modalidades y alternativas ocupacionales que permitan la integralidad del sector productivo
al sector educativo, porque no podemos quedarnos solo en que formamos y formamos y formamos. Por eso el SENA en ese momento pudo haber dado la potestad a la Agencia Pública de Empleo para dinamizar toda esta parte de inclusión, porque nosotros podemos formar y formar, pero cuando nos llegan al mundo laboral, este sector productivo o no está preparado, o tiene rechazo, o tiene temores, entonces necesitamos hacer un trabajo colaborativo para garantizar no solo la formación, sino la inclusión en ese mundo laboral. Y por último, pues, si vemos posibilidades, pues obviamente vamos a poder realizar acciones positivas que no solo disminuyan las condiciones de discriminación, sino que apunten a modificar condiciones sociales, culturales y estructurales. Esto es un paso a paso. Vemos que traemos una historia de muchos años donde hemos recibido la parte legislativa de la atención a la discapacidad, pero ya es hora de que vayamos a la parte ejecutiva, a la parte productiva como tal. Bueno, entonces ya pasamos a lo que son los principios orientadores de este acuerdo 10 del 2016, por el cual se aborda la política institucional de atención pluralista con enfoque diferencial. Entonces, ¿cuáles son esos principios orientadores? Primero, la inclusión. Ese principio define el derecho que tienen todas las personas a que sean reconocidas y valorarles su dignidad manifiesta en lo que es la igualdad y diferencia con nosotros, para permitirles también una adecuada interacción con estos mismos. Este de inclusión va a estar transversal en todo lo que vamos a ver de acá en adelante. Otro de los principios es la igualdad y la diferencia. Es permitir realizar acciones positivas que no solo disminuyan condiciones de discriminación, sino que se modifiquen como esas conductas sociales, culturales, o sea, que ellos puedan tener esa posibilidad de valorar su diferencia de género, identidad, etnia, territorio, situación social y demás. O sea, reconocer esa diferencia, pero también reconocer su igualdad y todo lo que implica tenerla y poder acceder a todas las condiciones de vida y formas que tiene toda la gente del común. La calidad. Dentro de todos nuestros procesos estratégicos nacionales de apoyo, pues la parte de la calidad del control SIGA siempre va a estar, y por ende no es ajena la política de atención con el enfoque pluralista y diferencial, o sea, cumplir con todos esos lineamientos, orientaciones y requerimientos que tenemos dentro del sistema integrado y de autocontrol. La sostenibilidad. Aquí hablamos frente a lo que es el diseño de estrategias para responder de una forma progresiva, razonable, pertinente y de manera permanente a los compromisos que hace del SENA un entorno inclusivo y respetando todos los desarrollos logrados hasta la fecha. O sea, en esta sostenibilidad están dándole valor a lo que han logrado las diferentes regionales poco a poco durante todos estos años, que eso es como compartir las experiencias, y esto hace que sea un proceso sostenible y pues a partir de ahí seguir diseñando estrategias o adoptar las que ya vienen. Y los ajustes razonables que son claves, y también los vamos a ver ahora cuando tratemos todas las diferentes discapacidades, es hacer modificaciones y adaptaciones, no solo de la institución, sino también tenemos que pensar en esos cambios que tenemos que hacer como instructores en nuestra cultura y en nuestro pensamiento y en nuestras prácticas pedagógicas. Pues de esa forma podemos hacer un ajuste para atender todas las poblaciones, respetándoles el goce y el ejercicio pleno de sus derechos y deberes. Bueno, y tenemos la equidad. Permitir el acceso a las oportunidades, que todos puedan acceder a las oportunidades que da el SENA, respetando lo que es la normatividad, la materialización a través de una inclusión efectiva y superar esas barreras de discriminación. ¿Qué pasa con esta equidad, que es uno de los principios que de pronto nos cuestionan en ocasiones? O sea, que ellos les van a dar acceso a las personas, por ejemplo, con discapacidad, les da un acceso preferente a la formación. No, o sea,
Mire que aquí hablan de respetando la normatividad vigente. Entonces, si dentro de los lineamientos institucionales está que para acceder a un tecnólogo tiene que haberse superado el bachillerato, tiene que haber un IFES, lo debe de haber, independientemente si tiene discapacidad o no tiene discapacidad, porque eso es hacer inclusión y hacerla con calidad, hacerla con sostenibilidad y obviamente para poder graduar tecnólogos pues se tiene que hacer unos ajustes razonables, pero debemos respetar nuestra normatividad y seguirla como tal para poder estar siempre dando un servicio de manera cualitativa y un servicio de calidad, que es lo que pide el mundo laboral. Y pertinencia, pues es ser correspondientes con las acciones y resultados de esa política, con enfoque pluralista y diferencial, teniendo en cuenta los entornos sociales, culturales, políticas, territoriales, económicos y productivos. Esta pertinencia vamos en camino. El crear un entorno, por ejemplo, productivo, que se asume que si estamos formando talentos para incluirlos en ese entorno productivo, entonces si formamos a personas con discapacidad para entrar en entorno productivo, esperaríamos que esa cadena se siga, pero muchas veces quedan simplemente formados y llenos de cartones y títulos, pero cuando vamos al mundo laboral, esa pertinencia se pierde. Ahí es donde estamos y tiene la tarea la Agencia Pública de Empleo, tiene la tarea las entidades estatales del gobierno para poder lograr sensibilizar a ese sector productivo y mostrarles los beneficios y bondades que pueden tener al vincular personas con discapacidad y pues que también ellos puedan lograr desarrollar sus capacidades en un entorno económico y competitivo. Bueno, entonces, partiendo del principio de inclusión, dentro de los ámbitos social, educativo y laboral. Debemos tener en cuenta primero cómo se llegó al concepto de inclusión. Inicialmente, con la discapacidad estábamos dentro de un esquema de exclusión, porque en un círculo, o digamos que en el esquema educativo, estaban solamente aquellas personas que cumplían con un parámetro preestablecido, y por fuera quedaban todas las personas que no cumplían con ese parámetro. Ya después pasamos a un enfoque más de segregación. Entonces, ¿qué pasó? En el esquema grande se ve todos los que están bajo ese esquema parametrizado y por fuera se iban agrupando. Entonces se agrupaban los discapacitados, digamos que con la parte de diversidad, entonces se agrupaban los LGBTI, se agrupaban desplazados. Eso es otro enfoque que teníamos y que de hecho todavía existe. Vemos otro esquema que es la integración, y era que dentro del ámbito educativo se traían estas personitas con discapacidad y diversidad y se entraban al aula, pero casi que en el ambiente escolar, entonces los sentaban en un rincón y les ponían a hacer lo que ellos pudieran hacer hasta donde pudieran. O sea, no, cuando iban a buscar el parámetro seguía el mismo parámetro preestablecido, el mismo esquema, el mismo estilo formativo y todos debían cumplir con ese parámetro. Y los con discapacidad, pues ahí iban, los integraban, los tenían en el aula, pero cuando se veía el producto final, pues obviamente las personas con discapacidad no iban a salir con las mismas capacidades. Entonces, ¿qué pasaba? Lo integraban y podía quedarse todo un año escolar, solamente haciendo bolitas porque eso era lo que el niño podía hacer, mientras que los otros iban avanzando poco a poco. Y ahora ya estamos hablando del término de inclusión, es que realmente se esté dando un ajuste razonable para que esos parámetros preestablecidos tengan ajustes razonables para que todos tengan el mismo perfil que se espera de ese líder y no que unos sí y otros no. Entonces, aquí ya vamos en un avance gradual significativo donde estamos hablando de inclusión y a eso es lo que le está apuntando en este momento.
Bueno, entonces ahora los invito a que hagamos una pausa activa. Vamos a tomar una hoja de papel, una hojita grande, donde podamos hacer, que la podamos dividir en 3 espacios para hacer unos dibujitos. Entonces vamos a ir en 3 espacios y en el primer espacio pues vamos a hacer el siguiente, ese dibujito que tenemos ahí, esa florecita. Y lo vamos a hacer con la mano que usualmente usa cada uno de ustedes. Para esta tareita nos vamos a tomar el tiempo de un minutico, no tenemos que hacerlo muy elaborado. Listo, entonces ya podemos empezar. Empieza el conteo. Nos faltan 20 segundos. Listo, tiempo. Bueno, entonces ya hicimos muy bien nuestra florecita en este primer espacio. Ahora vamos a mirar en un segundo espacio que tenemos ahí en la hoja y vamos a hacer ese mismo dibujo, pero entonces ahí les voy a dar la libertad. O sea, ustedes pueden decidir si se colocan el lápiz o el lapicero con el que lo hayan dibujado, se lo colocan en la boca o si prefieren agarrarlo con los dedos de los pies. Miren a ver, ensayen cómo creen que se pueden ver mejor, cómo creen que pueden funcionar mejor, si los dedos de sus pies o si funciona mejor su boca para manejar el lápiz. Entonces nos vamos a alistar y durante un minuto vamos a hacer esta misma florecita, procurando que nos quede la misma dimensión y tamaño que la primera que hicimos. Listo, empezamos entonces a sacar nuestra creatividad. Empieza el conteo. Ya nos faltan 20 segundos. Cinco segundos y tiempo. Bueno, venimos a ver qué tal les quedó esa florecita, cómo consideran que es su talento con un área poco usual, poco usada. Muchas veces no le damos el otro uso que podemos darle a nuestra boca, a nuestros dedos de los pies. Hay veces que pensamos solamente que los dedos de los pies son para caminar, pero en las personas con discapacidad, por ejemplo, física, vemos que desarrollan todos sus sentidos y pueden darle otro uso más a los dedos de los pies. Entonces espero que les haya quedado muy bonita. Pero ahora entonces tenemos un tercer reto. Y es que vamos a intentarlo de nuevo, pero ya en el tercer espacio del que dividimos la hojita. Y esta vez vamos a hacer ese mismo dibujo, pero con los ojos cerrados. Vamos a procurar hacerlo en la misma dimensión, el mismo espacio,
como hemos hecho los otros dos. Listo, entonces vamos a cerrar nuestros ojos, porque pues confiaré en la honestidad de cada uno de ustedes. Entonces vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a hacer el nuevo dibujo. ¿Listo? Entonces empezará el conteo. Empieza. Va muy bien, no vayan a mirar, no vayan a abrir sus ojos todavía, les faltan 25 segundos, perdón. $15 segundos. Vamos terminando. Nos faltan 5 segundos. Y tiempo. Entonces ahora vamos a abrir los ojos y vamos a mirar nuestros 3 dibujos. Analicémoslos. Respondan hacia ustedes mismos si tienen la misma forma, la dimensión les quedó igual, si están cercanos al de la muestra, cuál les quedó mejor, en qué creen que pudieron fallar. Estas son preguntas que nos debemos estar haciendo todo el tiempo en nuestra labor como instructores. ¿Por qué? Porque uno les pone a los aprendices a hacer algo y resulta que no contamos con la limitación de ellos y hay limitaciones reconocidas y hay otras no reconocidas. Muchos de los aprendices aún no se autorreconocen su discapacidad o su limitación y esperamos que todos hagan todo bien, de la misma manera. Entonces ahí es donde tenemos que tener en cuenta y que lo están viendo en la inducción, es, por ejemplo, los estilos de aprendizaje, cómo aprende cada uno, cómo se les facilita el aprendizaje, si son más auditivos, si son más visuales, si son más kinestésicos, o sea, tener en cuenta todas las capacidades y estilos de aprendizaje que tienen nuestros aprendices, tengan o no tengan discapacidad, para poder abordarlos, llegar a ellos y pues obviamente formarlos de una manera cualificada y de una manera incluyente, que es el término que vamos a estar viendo todo el tiempo. Bueno, espero les haya gustado el ejercicio. Seguimos entonces en materia a comprender más detalladamente la integración versus la inclusión. Entonces, ¿qué es lo que pasa actualmente? Es que estamos trabajando un tema muy desde la integración, estamos buscando procesos de adaptabilidad. ¿Qué buscamos? Que el chico se adapte a el esquema de formación, ¿cierto? Mientras que en la inclusión buscamos más procesos de humanización, estamos pensando en el ser, en esa persona. Desde una visión de integración tenemos una visión hegemónica. O sea, en esa visión hegemónica domina el poder y el mantenimiento del poder que ejerce ese instructor o tutor frente a una persona. Es donde se dice el instructor es el que tiene la razón o el profesor es el que tiene la razón. Esta visión hegemónica es de imposición. Entonces aquí casi que el instructor persuade frente a sus saberes al aprendiz, y eso está bien que lo persuada, pero para que el aprendiz también lo interiorice, lo comprenda, lo desagregue y hasta lo llegue a cuestionar. Pero desde este punto de vista es casi que el instructor el que domina la formación, pone las actividades y el aprendiz se tiene que adaptar y responder. Mientras que en un proceso de inclusión es un proceso de humanización, partimos del respeto a esa diferencia, abrimos el esquema de participación, que ustedes participen por igual, y promovemos la convivencia, una convivencia pacífica y de respeto.
En la integración y en ese proceso de adaptabilidad requiere de ese instructor la implementación de prácticas segregadoras. O sea, todos deben de hacer la exposición. Y ahí es donde vemos muchas veces con los grupos. Entonces se dividen en grupos de trabajo. ¿Y qué pasa? Ay, no, expone el que siempre es capaz de exponer porque es que Julanita es muy tímido. A ella cuando se para frente al profesor o allá adelante se le olvida todo. Entonces esa práctica segregadora hace que la persona que tiene potencial siempre va a sea el que salga y aquel que no es capaz siempre se va a sentir aislado. Por eso entonces también dentro de nuestras prácticas pedagógicas debe haber mucha diversidad para poderlos incluir a todos y buscarles ese potencial a los otros aprendices. Y aquel que no es tan fuerte en algo, pues buscar también estrategias para poder que fortalezca esas otras habilidades. Mientras que en los procesos de humanización se requiere el cambio en las prácticas pedagógicas, lo que yo les decía en este momento. O sea, hacer ajustes razonables, buscar técnicas didácticas activas, tener en cuenta los estilos de aprendizaje para poder llegar a nuestros aprendices. Dentro de la integración, entonces, en esos procesos de adaptabilidad y con esa práctica segregadora, vamos segregando al sujeto y hacemos una mirada homogénea, o sea, un perfil preestablecido. El perfil de salida está. Y resulta que estos perfiles preestablecidos ya también se están cuestionando. ¿Será que todos tienen que salir de la misma manera? ¿O todos tienen que tener un perfil de salida, pero con un nivel de práctica diferente? Porque todos pueden llegar al mismo perfil, pero por diferentes caminos. Entonces, debemos de mirar dentro del proceso de inclusión esa mirada de forma heterogénea, de esa forma diversa que hay en todos nuestros aprendices y formar un sujeto ser, o sea, pensar en ellos, pensar en sus capacidades, incluir la diversidad. Entonces, por eso es que esta política y este acuerdo nos habla mucho de lo que es enfoque pluralista y diferencial. Vamos a lograr hacer un verdadero enfoque pluralista y diferencial cuando tengamos una mirada heterogénea y estemos pensando en el aprendiz como un ser, no en solamente un aprendiz o un número o una cifra. Bajo esta mirada de integración, entonces vamos a producir un perfil preestablecido, unos esquemas que ya están estandarizados. Pero bajo un proceso de inclusión vamos a producir una posibilidad objetiva y una esperanza subjetiva. O sea, vamos a darle posibilidades a esta población diversa y vamos a ser objetivos porque los vamos a formar de acuerdo a sus capacidades y potencialidades. Y esas esperanzas subjetivas van a estar en ese sujeto, que cada uno va a decir, bueno, quiero ir hasta ser profesional, me gustó más la parte operativa, pero estas esperanzas subjetivas se van arraigando en cada uno de nuestros aprendices en la medida que les estemos dando posibilidades, que los estemos incluyendo y que les estemos reconociendo su diversidad. De esta forma, entonces, considero que logramos ya comprender cuál será la verdadera misión del instructor SENA en el momento, bajo un enfoque diferencial e inclusivo. Bueno, entonces ya en esta parte vemos lo que es el diseño universal versus los ajustes razonables. De este diseño universal versus estos ajustes surgió un concepto que se llama DUA, que es un enfoque actual para la inclusión. Es una nueva teoría de formación inclusiva y es cómo se pueden empezar a hacer esos ajustes, pero eso pues ya es tema de otra formación. En este vemos entonces cómo el puercoespín quiere un sombrerito de globito como sus otros compañeros y pues uno de ellos lo mira así como con asombro y el otro puede ser un son de burla, ¿cierto? Pero cuando hacemos un verdadero ajuste razonable, vemos cómo si es posible
adaptar y ajustar eso que yo quería, ese producto, a la necesidad y a la diversidad de ese aprendiz. Entonces, él logró tener su sombrero de globito al igual que sus compañeros. Eso es lo que nos toca hacer nosotros como instructores, hacer esos ajustes en nuestras prácticas pedagógicas. Y pues los ajustes, ahora lo veremos, no son solamente de infraestructura, también son ajustes en formas de pensar y en formas de orientar. Hablamos entonces de otro de los principios que está pues, muy transversalizado, que es la equidad. Pues las condiciones de formación de las personas con alguna diversidad o discapacidad, lo que tengan, no tienen por qué ser diferentes al mundo de los demás. O sea, lo que yo los forme debe ser igual. No es el qué, es cómo lo oriento. Entonces todos pueden recibir la misma formación de diferente manera, pero recuerden también que hay que tener en cuenta los lineamientos y parámetros institucionales. Vamos ya con el punto 4, que tiene que ver ya con lo que es el término de inclusión de personas con discapacidad, que pues es como el mundo más grande dentro de todo lo que es la diversidad. Y dentro de esta discapacidad debemos de comprender primero qué es como tal el concepto. La discapacidad es desde un modelo social, es un producto social generado por la interacción de personas con deficiencias y un entorno con barreras y obstáculos que evitan la participación plena y efectiva en la sociedad de la persona con la deficiencia en igualdad con los demás. O sea, casi que la discapacidad es el resultado de ese relacionamiento con el entorno de la barrera. Entonces, si el entorno tiene barreras, entonces yo ya tengo una discapacidad para relacionar. Entonces, mire que de hecho que hay una muy buena fórmula donde habla de la limitación funcional multiplicada por el entorno me genera la discapacidad. Si ese entorno no tuviera barreras, seguramente yo no voy a percibir mi discapacidad. Pero cuando una persona identifica que tiene una discapacidad, cuando a través de ese relacionamiento con ese entorno empieza a ver barreras, empieza a ver obstáculos, empieza a ver que no es igual que el otro, como lo veíamos en el video del papá que decía que su hija se dio cuenta que el papá era diferente, pero solo cuando ese entorno le mostró esa barrera, antes no lo percibía. Entonces vamos a ver lo que son la discapacidad, los tipos y características. Bueno, ya frente a lo que es las categorías de discapacidad, existen 7 categorías de discapacidad reconocidas por la Organización Mundial de la Salud en el momento, que es la discapacidad física, la discapacidad intelectual y cognitiva, la discapacidad auditiva, la visual, la sordoceguera, la psicosocial, que es una de las últimas discapacidades reconocidas, y la múltiple. Aprovecho este gráfico que hay acá para mostrarles que estos gráficos son el resultado de diseño universal de aprendizaje. ¿Qué se busca? Que a través de estos gráficos a nivel universal mundial siempre estén visibles y todo el mundo los reconozca. Entonces no es que para Colombia el muñequito sea diferente o para Europa sea diferente, sino que se está buscando que siempre exista un diseño universal. Entonces, por ejemplo, el primero significa que es una persona ciega por el bastón, el otro muestra la parte auditiva, que es una persona con discapacidad auditiva, discapacidad física, discapacidad cognitiva, y tendríamos aquí el psicosocial o intelectual, ¿cierto? Entonces, estos simbolismos son de lo que busca también el DUA, que todo el mundo los vea y se familiarice con ellos. Bueno, entonces ya vamos a ver lo que es la discapacidad física. En discapacidad física tenemos las más comunes, que es la paraplegia, que es la parálisis del miembro inferior del cuerpo por lesiones del cerebro o de la médula espinal. Normalmente ahí, pues el ajuste es la silla de ruedas. La tetraplegia o cuadriplegia
hay una parálisis conjunta de las cuatro extremidades, y normalmente por la parte cerebral está bien. Y pues aquí el ajuste puede ser a través de dispositivos o tecnologías de apoyo, prótesis o ajustes físicos, camillas, cosas como estas. La hemiplegia es la parálisis de un lado del cuerpo. Entonces vemos pues que si es un lado del cuerpo, entonces se apoyan con bastón, o sea, con dispositivos de apoyo. Y la espina bífida es un defecto que es congénito, que ocurre cuando la columna vertebral y la médula no se forman, y puede haber pues como una protuberancia o un defecto en la columna vertebral como tal. En ocasiones afecta la movilidad o la movilidad es muy reducida, y también se hace el ajuste razonable con una prótesis o un dispositivo pues, de apoyo. La parálisis cerebral en esta hay de varios tipos, y normalmente es un trastorno congénito del movimiento. Tiene que ver con el tono muscular, normalmente son muy hipertónicos, o sea que son como rígidos. Tiene afectación en la postura, en el desarrollo cerebral también, es anormal. Y esto normalmente se da antes de nacer, se da casi que en lo que es la concepción. Y esta parálisis cerebral, pues también el ajuste razonable es a través de prótesis, de dispositivos de apoyo, entonces tienen que ajustar, por ejemplo, si los tienen en un hogar, entonces ajustan bañera, la cama, muchas cositas para poder que sean funcionales. Y la amputación, pues ya es faltar un miembro del cuerpo, pues el ajuste se ve más en la parte de prótesis. Entonces, podemos ver que para la discapacidad física, los ajustes razonables, a excepción de que sea una parálisis cerebral, en la discapacidad física el ajuste va más como a la parte de infraestructura. Entonces, diseño de rampas, ambientes accesibles, que exista ascensor, que el ambiente permita que la silla de ruedas ingrese, cosas como estas. Y si no, pues, por ejemplo, cuando hay limitaciones en el humano, entonces colocan prótesis o hacen unos dispositivos tecnológicos de apoyo. Entonces, los ajustes razonables para la discapacidad física son más materiales, y pues muchas veces pueden acceder a ellos por la EPS, y si no, pues les toca depender de lo que existe, de lo común. Pero pues en esta parte de discapacidad física hay un buen estudio en el diseño de herramientas y tecnologías para ellos. Ya vamos entonces con lo que es la discapacidad cognitiva. La discapacidad cognitiva se vuelve en el reto de los instructores, en el reto del docente, en el reto de los padres. ¿Por qué? Porque es muy amplia, es muy diversa, tiene muchas ramas y tiene también muchas capacidades. Voy a tocar como los más característicos en discapacidad cognitiva, y es el síndrome de Down, el autismo, el síndrome de Asperger, el síndrome de Heller, el síndrome de Rett y otras anomalías cromosómicas, que hay muchas. De hecho, hay un link que se llama Anomalías cromosómicas, síndromes, de YouTube, se les va anexo también en la presentación, que es muy práctico y es muy claro para comprender todos los tipos de síndromes que se dan a raíz de estas anomalías cromosómicas, porque toda anomalía, nosotros todos los seres humanos, pues partimos que tenemos unos genes, y esos cromosomas son las estructuras que contienen pues el ADN principal constituyente de nuestro material genético, ¿cierto? Entonces, se asume que todas las personas pues tenemos 46 cromosomas distribuidos en 23 pares, pero cuando se dan esas alteraciones, translocaciones o mutaciones en un par de esos cromosomas, de ahí se deriva un síndrome. Entonces ya vamos a ver
en el caso del síndrome de Down. Entonces, el síndrome de Down no es una enfermedad, es una alteración genética y se produce por la presencia de un cromosoma extra en el par 21. O sea, entonces ahí en el par 21 hay una trisomía, hay una tercera patica. Y esa trisomía hace que se dé el síndrome de Down. En ese síndrome de Down, de acuerdo a cómo se esté dando esa trisomía, si muy separado o no del par, de ese par 21, de eso depende que se llame el síndrome de Down mosaicino. Entonces hay unos síndromes de Down potenciales, súper inteligentes, brillantes, y es porque fue algo muy leve, entonces es el síndrome que le llamamos mosaicino, como también lo hay el muy marcado, el que su parte cognitiva se ve muy afectada, y es porque ya sí está bien marcada su trisomía 21. ¿Qué les afecta a ellos? El desarrollo cerebral, el del organismo, y pues es la principal causa de la discapacidad intelectual que ellos tienen. Esta alteración genética humana es como la más común, es lo que más vemos y pues como con lo que más estamos familiarizados. Entonces el síndrome de Down vulgarmente era llamado antes el mongólico, y ya pues ya están reconocidos como síndrome de Down, aunque ahora por ejemplo hay una institución que se llama Cisco acá en Manizal, en Caldas, que le está poniendo el nombre de síndrome UP, que no somos Down, sino UP, porque quieren ser hacia arriba, no Down hacia abajo. Pero pues este nombre sería más como de la persona que lo descubrió, el genetista que lo descubrió en su momento. Este síndrome de Down va asociado a trastornos, a problemas médicos. Ellos tienen muchas veces trastornos digestivos, sufren enfermedades cardíacas, tienen problemas con la parte atlantoaxial en la columna. Entonces algunos de ellos, si tienen esa lesión atlantoaxial, no pueden dar vuelta a canelas ni hacer ejercicios que le puedan causar una lesión en la columna. No todos tienen esa lesión atlantoaxial, pero pues obviamente requieren una valoración previa. En el síndrome de Down, su discapacidad intelectual es variable, de acuerdo a lo que yo les decía ahora, si son mosaicino o no lo son. Puede oscilar entre leve, moderado y grave, pero pues normalmente es entre moderado su discapacidad intelectual. Tienen hipotonía, o sea, no tienen tono muscular, entonces por eso muchos de ellos son gorditos, muchos de ellos hablan con su lengua pesada, no se les entiende muy bien, es porque su lengua no tiene tono muscular, y al no tener tono, entonces no vocaliza muchas veces bien las palabras. La característica es que su carita es achatada, los ojitos son rasgados, los deditos son corticos, los dedos de las manitos son corticos, y son niños que tienen mucho, mucho, mucho amor. Son muy talentosos, tienen una capacidad muy alta en la parte del arte, del deporte, de la música, son muy musicales, bailan muy bien. Los síndromes de Down son adorables, definitivamente. Son unos niños para toda la vida, son adorables, pero requieren pues también una muy buena orientación. De pronto una de las preguntas que me va a surgir es por qué ellos son tan sexuales, porque es casi una de las inquietudes que siempre surge. Y no es que el síndrome de Down sea sexual, o los con discapacidad cognitiva intelectual sean muy sexuales. Lo que pasa en ellos es que nosotros adquirimos el freno inhibitorio, entonces uno sabe cómo comportarse, dónde comportarse y tiene esa prudencia. Mientras que en la discapacidad cognitiva muchas veces ese freno inhibitorio no se logra desarrollar tan bien. Entonces ellos se expresan y hacen las cosas como las sienten, no miden esa parte. Que si pueden tener sexualidad, su sexualidad es normal, porque su discapacidad es más de congénita, pero la parte sexual no tiene ningún problema. De hecho, con los niños con síndrome de Down se procura y está autorizado incluso a las niñas que las puedan operar cuando empiezan su edad reproductiva,
para prevenir riesgos con ellos, porque igual ellos tienen una capacidad igual de engendrar como todas las personas. Entonces su problema no tiene ninguna afectación en sus órganos reproductores ni en su sistema reproductivo, pero sí pues en la parte digestiva, enfermedad cardíaca y demás. ¿Cuál es una de las situaciones también que se da con los síndrome de Down? Ellos, por ejemplo, no son muy amantes a los dulces, entonces tienen un buen talento. Por ejemplo, CEDER en ocasiones tenía una alianza con Super de Alimentos y los niños lo que hacían era desempacar los dulces que llegaban imperfectos y los iban sacando aparte, y eso era pues un trabajo por el cual les pagaban. ¿Y porque ellos eran buenos para hacerlo? Pues porque ellos no son amantes a los dulces, entonces no había riesgo que se los fueran a comer. Adaptaciones que hay que hacer con ellos o ajustes razonables. El síndrome de Down, por su limitación, por su intelectual, pues con ellos su nivel de escolaridad, a menos de que sea mosaicino, siempre va a ser especial, porque de hecho tenemos la formación especial, bachiller, entonces segundo grado, tercer grado, pero especial, porque el aprendizaje de ellos va a ser diferente. Entonces con ellos hay que identificar muy bien si logran adquirir lectoescritura, si logran hacer operaciones matemáticas, para poder formarlos de acuerdo a su capacidad. De síndrome de Down hay muchas experiencias. De hecho, hay un niño que trabaja con Juan Valdés, porque tiene muy buen servicio al cliente. Tenemos niños que manejan hoteles. El Centro de Comercio y Servicios hicimos formación en algún momento en un auxiliar de servicio al cliente, y allí tuvimos un niño mosaicino que podía trabajar muy bien con la parte hotelera. Entonces con ellos es de irles dando la orientación ocupacional respectiva. Bueno, entonces tenemos el autismo y el síndrome de Asperger. El autismo es un trastorno infantil que tiene más presencia en niños que en niñas. Las habilidades de un niño autista pueden ser altas o bajas, dependiendo pues lo que sea su nivel de coeficiente intelectual y de la capacidad que tenga de comunicación. El autista aparece normalmente en los primeros 3 años de vida y afecta la habilidad del cerebro para desarrollar habilidades de comunicación y social normal. Ellos son muy metidos en su mundo, son muy introvertidos, muchas veces no se logran comprender, entonces por eso tienden a agredirse, a golpearse, tienen movimientos repetitivos, tienden a comerse mucho los deditos pulgares, se flagelan fácilmente. Las órdenes normalmente las atienden solo de su mamá, y pues en este autismo, si hay un coeficiente intelectual alto, entonces ahí es donde ya empieza a surgir lo que es el síndrome de Asperger, porque el síndrome de Asperger son, en la parte intelectual hay un coeficiente a menudo mayor a lo normal, pero es muchas veces sesgado, entonces hay un coeficiente intelectual potencial en la parte de sistemas, entonces hay hackers que son Asperger, o un deportista que puede ser un Asperger, personas que se especializan en la parte matemática, pero en la parte social, de relacionamiento, no lo logran. ¿Por qué? Porque en el Asperger hay una falta de flexibilidad mental, entonces ellos son muy literales, son precisos. En el caso de ellos también pueden llegar a tener movimientos repetitivos, se apasionan por un tema específico peculiar y hacia ese se va, y ese es el que hacia ese desarrollo su coeficiente intelectual. Puede presentar torpeza al caminar, son activos porque están buscando a dónde orientarse, pero en la adultez pueden ser depresivos. El Asperger tiene un poquito más de relacionamiento con las personas, pero es limitado. Aparece mucho más tarde que el autismo. A ellos se les diagnostican
después de los 3 años o lo reciben entre los 5 y 9 años de edad, porque son niños que dicen, "No, es que es muy introvertido o es muy inteligente pero muy introvertido", y aquí es donde le empiezan a hacer esos análisis. El autismo puede ser muy profundo y es muy complejo porque no reciben órdenes, no acatan órdenes, ellos están metidos en su mundo, entonces es más difícil llegar a un autista, y si es profundo pues más complicado. Para ellos pues su nivel de escolaridad casi siempre va a ser mínimo, y a ellos se les trabaja más la parte de relacionamiento, de comportamiento, porque también son los autistas también son muy organizados y tienen definido entonces sus horarios, y esos horarios de comida hay que respetárselo. A ellos es difícil cambiarles las costumbres, o el sitio donde duerme, o el horario de la comida, o la rutina de su medicamento. Ellos siempre responden a rutinas establecidas. Tenemos el síndrome Rett, que es un trastorno del desarrollo neurológico infantil, y en ellos se da una evolución normal de la persona, pero ya después se va dando con los años la pérdida del uso voluntario de las manos, movimientos repetitivos o característicos en las manos, se va dando un crecimiento retardado del cerebro, de la cabeza, hay dificultad para caminar, se dan convulsiones, entonces a la medida que se dan esas convulsiones se afectan neuronas, entonces se va generando un retraso mental porque el cerebro va muriendo, y fuera de eso la cabeza no está creciendo igual, se está chiquitando, entonces eso va a afectar todo el desarrollo. Este síndrome afecta casi siempre a mujeres, que son normalmente no las percibe así como si fueran enanitas, pero la cabeza muy chiquita. Entonces es una característica física pues muy peculiar, pero no pues tan común. El síndrome de Heller, tras los 2 primeros años de vida, se produce pues un desarrollo normal, y antes de llegar a los 10 se empieza a producir una pérdida de las habilidades adquiridas, y se da una manifestación de esos déficits sociales y comportamientos típicos de un espectro autista. Ese es uno de los últimos síndromes, pues últimos digamos en Colombia, que están mirando, porque pues ya no se sabe si es un espectro autista, si es un Asperger, porque pues en el caso de Heller se vio muy bien hasta los 2 primeros años de vida, pero antes de los 10 se empieza a ver este cambio, y pues muchas veces lo relacionan con, eh, con una discapacidad psicosocial como depresión o cosas así. Entonces, pues eso requiere estudios genéticos para identificar en, en ese 23 cromosomas en donde se dio la desviación, o la mutación o la afectación que llevó a que esa persona tuviera ese síndrome. Tenemos entonces ahora la discapacidad intelectual, que es un funcionamiento intelectual inferior que coexiste junto a otras limitaciones en varias áreas, por ejemplo, lo que es la comunicación, la autodirección, la salud, el contenido escolar, el ocio, el trabajo. La discapacidad intelectual, eh, hay un gran mundo, porque ahí pueden estar muchas veces estos chicos que son hiperactivos, con déficit de atención, y normalmente los recetan, entonces les dan Ritalina, ácido valproico, que para tenerlos quietos, aconductados y fáciles de manejar. ¿Por qué? Porque entonces muchas veces ellos están buscando que los comprendan, y eso hace que se muevan y sean tan hiperactivos. En la discapacidad intelectual podemos mirar que el coeficiente intelectual puede estar entre 70 y 99. Muchos de nosotros incluso podemos tener un coeficiente intelectual entre 85 y 99, y no estamos categorizados con discapacidad intelectual, pero también somos conscientes, no es que a mí se me dificulta memorizar, a veces se me cambian los números, cosas como esas, pero no son tan marcadas. En la parte de la discapacidad intelectual, ¿cuándo se empieza a hacer este diagnóstico?
cuando nos enfrentamos a las barreras. Recuerden que la discapacidad es el resultado social de ese relacionamiento y las barreras donde se manifiesta la discapacidad. Entonces, cuando, por ejemplo, tenemos muchos de nuestros aprendices cuando se enfrentan al mundo laboral y les asignan tareas, entonces dicen, no, es que hay que repetirlo, es que hay que volverle a repetir. Entonces nos quedamos muchas veces sin elementos de saber, bueno, ¿qué pasó con este aprendiz? ¿Cómo pasó la lectiva? Entonces por eso hay que implementar tantos métodos de evaluación, porque debemos hacer evaluación individual, trabajos grupales, para también identificar qué pasa con cada aprendiz y cómo es el avance, que no siempre vaya en coche o que vaya ahí con el grupo, porque de pronto no haya un reconocimiento de una discapacidad en un aprendiz y cuando se enfrentan al mundo laboral se empieza a dar cuenta de sus deficiencias. Entonces, dentro de lo que es la capacidad cognitiva en relación con el coeficiente intelectual, pues una capacidad cognitiva nula tiene un coeficiente intelectual de 0 a 4. Aquí podemos tener un autismo profundo, puede estar en esa capacidad cognitiva, o una persona, como les llaman, pues que el retardo mental, que pueden quedarse niños toda la vida, puede tener 50 años, pero su capacidad cognitiva se quedó en un bebé de 2 años. Entonces ahí entra la parte de relacionamiento y de dirección hacia dónde se puede orientar esa personita que su capacidad cognitiva quedó nula. ¿Qué se le puede trabajar? La parte de comportamiento social, autodirección, que se bañe, que vista solito, que sepa comer solito, casi que es el ajuste que se hace para estas personitas que ese coeficiente intelectual está o en una discapacidad cognitiva profunda de 5 a 19, o una cognitiva nula de 0 a 4, o una cognitiva grave de 20 a 34, o una discapacidad cognitiva de 35 a 54. ¿Sí? Ya son educables a partir de una discapacidad cognitiva leve. En algunos de la moderada, digamos que adquieren habilidades para moverse en la ciudad, para la parte de saber cuánta plata tienen, escribir como lo básico, ¿cierto? Pero ya en hacer operaciones, matemáticas, relaciones, palabras, construir oraciones, cosas así, ya es más complicado. Entonces, ¿cuáles podríamos decir que desde dónde son más educables y potenciales pues para una formación, digamos un auxiliar, operario técnico, desde una cognitiva leve hasta digamos una inteligencia límite? Porque en este límite tenemos muchos que le llaman, esos son los más llamados limítrofes, que no están ni con una discapacidad ni tampoco están como con un coeficiente intelectual alto, pero requieren orientaciones puntuales, requieren supervisión, pero es posible formarlos, ¿cierto? Entonces, ¿quiénes somos los llamados a hacer como esa interpretación cuando tenemos nuestros aprendices, a identificar esos potenciales en ellos? De hecho, en el momento de ingreso a la formación se manejan 2 momentos y nosotros como centro estamos manejando un segundo momento, que es donde aplicamos unas técnicas básicas para auxiliar, un instrumento de evaluación para auxiliar, para técnico y para tecnólogo, y también pues igual para operario, para identificar cómo están en esa parte de matemática, lógica, comprensión de lectura y cosas así, y de ahí hacer una verdadera orientación ocupacional, porque en la discapacidad y porque me he quedado tanto en esta categoría de discapacidad intelectual, aquí es donde hay un gran reto y muchas veces el aprendiz pasa todos los filtros y estando en formaciones donde no sabemos qué hacer con él, no entiende, no comprende, le hacen una estrategia, le hacen la otra, le repiten el mismo y el mismo y el mismo y el mismo examen y no pasa nada. Entonces, ¿qué pasa? Hay que hacer un ajuste, hay que cambiar las estrategias didácticas, pero también hay que identificar al inicio de la formación si ese aprendiz cumple con los requerimientos para poder iniciar una formación en ese nivel. Ya aquí pues a manera de ilustración
Tenemos la media de cociente intelectual establecida, que es el coeficiente intelectual de 100, los encima de la media, inteligencia brillante, superdotación intelectual, genialidad y altas capacidades intelectuales, que pues estamos por encima de 100, incluso hay hasta más de 200, pero pues eso ya es otro tema de análisis, que incluso también pueden entrar a no sentirse incluidos por su potencial. Bueno, ya entonces, ¿cuáles son esas estrategias de abordaje para esta población con discapacidad intelectual y digamos que cognitiva? Aquí estamos tomando elementos que nos da la Fundación BESBADI, que es un convenio también con el que tiene el SENA en Bogotá para vincular aprendices con discapacidad intelectual en almacenes de cadena, en la parte de logística. Entonces, ¿cuáles son las estrategias? Primero, cuando se comunique con una persona con discapacidad intelectual, pues hay que proporcionar información clara y precisa. No se pueden dar muchas instrucciones al mismo tiempo. Hay que usar un lenguaje concreto, frases simples. Hay que confirmar si la persona comprendió la información o no, hacer como el feedback. Ser natural al momento de hablar con ellos. Hacer uso de ajustes razonables, imágenes, ejemplos, videos. No solo en el momento de la verdad, sino también en el momento de la formación. Y así garantizar que ellos comprendan la información, manejan mucho el ejemplo. Ofrecerles un trato acorde a la edad de la persona. Pues sabemos que ellos muchas veces en su edad, ya aquí tengamos en cuenta que estamos hablando de un coeficiente intelectual desde educable. Entonces aquí pues, es acorde a la edad de la persona, porque no podemos hablar que vamos a tratar de acuerdo a la edad a una persona que tenga un coeficiente intelectual nulo o profundo, pues de acuerdo a su edad, porque en ellos va a ser diferente. ¿Qué vamos a hacer también con ellos? Pues primero, reconozcámoslos por su capacidad y no por su diagnóstico. Evitar expresiones de lástima o asistencialismo, que eso pasa mucho también en los ambientes. Y por eso es que muchas veces los aprendices no lo logramos percibir. ¿Por qué? Porque es que, como no entienden, entonces los otros compañeros le hacen los trabajos, o venga, lo anotamos. Entonces, esto es lo que tenemos que curarnos en salud, no hacer asistencialismo e identificar. Y de acuerdo a eso, pues entonces plantear otra estrategia didáctica con esa tendencia. Evitar el uso de sobrenombres o palabras excluyentes, porque muchas veces esto hace que se genere otra discapacidad, no solo la discapacidad intelectual, sino que se asocia a una discapacidad psicosocial como la depresión y cosas así. Y evitar etiquetar a la persona de acuerdo a su comportamiento. Tenemos que ser muy prudentes y también educar a toda nuestra comunidad educativa para que adquieran esa cultura de inclusión y de respeto. Ya tenemos todo lo que es la discapacidad sensorial, que es lo que se refiere a lo que es la auditivo y visual, y ahí tenemos ceguera, pérdida de visión, sordera, pérdida de audición, hay incluso discapacidades olfativas, gustativas, anosmia, entonces la incapacidad de oler, somatosensoriales, que es la falta de sensibilidad al tacto, al calor, al frío, al dolor, y de hecho, por ejemplo, los autistas tienen algo de discapacidad somatosensorial, porque ellos tienen mucha resistencia al dolor. Entonces, sensoriales, recordemos, los auditivos y los visuales. ¿Y qué sabemos de las personas sordas? Vamos a hacer entonces una pausa activa. ¿Qué vamos a hacer con esta pausa activa? Vamos a desconectar el audio de nuestros computadores, no podemos estar escuchando nada, y vamos a ver este video. Vamos a hacer un lenguaje de palabras, un lenguaje de labios. Vamos a identificar palabras por medio de la lectura labial a partir de conocimientos de la vocalización de ciertos fonemas. Vamos a ver un video que corresponde a la vocalización de palabra, me lo van a hacer 2 veces como para que lo entendamos. Y después de un tiempo determinado, digamos, nosotros como instructores, seremos los pacientes, vamos a reconocer qué palabra nos presentaron. ¿Listo? Pues ya después nos muestran la imagen.
Cuando hablamos con la persona sorda, nos ponemos siempre frente a ellos. O sea, lo mismo vamos a hacer acá. Ponemos frente a la pantalla para poder ver la vocalización de las palabras. Entonces, el primer ejercicio. Banco, banco, banco. Si alguien tiene todavía el audio, por favor, apáguelo. Banco, banco, banco. Barco, barco, barco. Barco, barco, barco. Marco, marco, marco. Marco, marco, marco. Beso, beso, beso. Beso, beso, beso. Preso, preso, preso. Preso, preso, preso. Verso, verso, verso. Verso, verso, verso. Perfecto, entonces ahora vamos a volver a conectar nuestro audio y seguimos con nuestra presentación. Bueno, entonces después de esta pausa activa, nos logramos poner muchas veces en los zapatos de las personas con discapacidad auditiva, porque muchas veces ahí es donde podemos pensar, bueno, cuando yo tenga enfrente de mí una persona sorda, ¿cómo debo de hablar? O sea, debo vocalizar bien, debo dirigirme a la persona, porque nos acostumbramos a actuar muy mecánicamente, pero no tenemos en cuenta las limitaciones que tienen las personas con discapacidad. Entonces, en la discapacidad auditiva encontramos una categoría de diversidad sociolingüística en ellos. Entonces tenemos el señante, que es una persona cuya forma prioritaria de comunicación e identidad social siempre ha estado en la cultura y la comunidad sorda y su lengua de señas. En las personas sordas, su lengua madre es la lengua de señas, contrario a nosotros. Entonces, el señante tiene su lengua madre, la lengua de señas, y siempre ha estado en su buena interacción. Tenemos el hablante, que es esta persona que asume una lengua oral, puede ser pues como el español como su primera lengua, sin observar ni cómo ni cuándo quedó sordo. O sea, su vida es natural, se mantiene con una identidad sociocultural normal, porque él habla porque en algún momento quedó sordo, entonces quedó con el esquema de un lenguaje oral ya aprendido. Tenemos el monolingüe, que sería solamente señante,
o solamente es hablante, o sea, solamente tiene una de las lenguas. Nosotros, por ejemplo, somos monolingües, digamos, si no manejamos otro idioma, y con las personas sordas también se puede manejar otro idioma, pero pues aquí entra que el lenguaje de señas tiene que tener un diseño universal para poder llegar donde ellos y poderlo comprender, porque de acuerdo al país, a la región, las señas cambian. Entonces eso es otro reto también que se tiene, y nosotros tenemos nuestra intérprete Lina Mejía, que ha hecho una excelente labor. Y, por ejemplo, los himnos del SENA, el himno Colombia, el himno Caldas, ya está en lenguaje de señas por un proyecto promovido por ella, y en uno de los proyectos que vienen adelantando es buscar tener una universalidad del lenguaje a nivel de Colombia para la orientación de la formación. Tenemos el bilingüe, que tiene muy buenos niveles. Aquí tenemos un bilingüe que tendría muy buenos niveles de comprensión, lectura y escritura del español, además de la lengua de señas, porque muchas veces tenemos, los sordos logran entender el español, pero cuando ellos escriben, no van a escribir la misma composición y estructura de las oraciones como si lo haríamos nosotros, porque ellos no son bilingües, ellos cortan conectores, ellos no tienen esa misma estructura. Entonces, el bilingüe, pues, tiene que tener muy buen nivel de comprensión de ese lenguaje oral. Y tenemos el semilingüe, que no ha desarrollado plenitud ninguna lengua, porque quedó pues sordo antes de consolidar su primera lengua oral, o porque tampoco ha tenido acceso a una lengua de señas. Entonces el semilingüe casi que tiene una comunicación con su familia para poderse hacer entender. Para todos son educables, pero entonces, por ejemplo, cuando vamos a hacer el ajuste razonable en nuestra formación, en nuestro SENA, pues casi que partimos de aprendices que por lo menos si traen el lenguaje, si son señantes, entonces tenemos que tener el intérprete para que le transfieran. Y si tenemos el bilingüe, pues, o sea, que pueda leer labios o se pueda entender y pueda comprender lo que se le está dando en la formación. En la inclusión que tiene el INSOR, esto es un aporte que nos hace el INSOR, el Instituto Nacional de Sordos, que tienen ellos como tal, tienen un esquema para hacer un cambio de paradigma, entonces lo que es la barrera actitudinal de las personas, y para eso hacen talleres sobre aproximación a la cultura sorda, que es algo que nosotros también como SENA podemos adoptar. Tienen un uso de opciones comunicativas para superar la barrera comunicativa, entonces hacen la aplicación de lenguajes de señas colombianas, intérpretes, tienen personas opciones que pueden ser intérpretes, contratan sordos, se apoyan del centro de relevo y CIEL, porque de hecho ustedes como instructores pueden entrar al centro de relevo, registrarse, y si en algún momento se encuentran con una persona sorda y no saben cómo relacionarse con él, pueden fijarse en ese centro de relevo y pueden tener al mismo tiempo la interpretación a una comunicación. Y manejan dentro de su red institucional la difusión del lenguaje de señas colombiana y la inclusión de personas sordas para superar los barreras de acceso a información. Entonces ellos hacen productos audiovisuales accesibles, plataformas, formularios virtuales, registros incluyentes, jornadas de atención al ciudadano y demás, y siempre están muy de la mano pues con todo el esquema institucional, y de hecho pues con el SENA, por eso de hecho tenemos pues los intérpretes. Y hay algo en lo que hay una discusión, y es que el INSOR es la única entidad que define y autoriza la enseñanza del lenguaje de señas. ¿Por qué? Porque para ellos es muy claro que no tiene por qué una persona hablante tener que enseñar el lenguaje de señas, que el lenguaje de señas debe ser transferido por ellos, y ellos son los que lo certifican. Entonces ahí pues tenemos una limitación, aunque Bogotá pues está en negociaciones con esta parte. Tenemos entonces las estrategias de abordaje. ¿Cuáles son las estrategias de abordaje para una persona
sorda. Pues si es usuaria de lengua de señas, entonces mirar que lleve el intérprete, que el intérprete sea idóneo, que tenga los soportes. Si no cuenta con un intérprete, entonces a través del centro de relevo, que es algo bonito, como les decía ahora, es una herramienta que ofrece ese servicio gratuito, o si no, entonces buscamos el intérprete del SENA. Se puede hacer videollamadas, se pueden hacer mensajes vía WhatsApp, ellos manejan mucho el celular por mensaje de texto. Hay servicios de interpretación en línea por el CIEL, hay apps y demás. Tenemos otro también, que es si la persona sorda pues es usuaria del español escrito, entonces hay que tener en cuenta que el uso del lenguaje sea muy claro, por lo que les decía, ellos no tienen un manejo mucho de conectores, entonces hay que hacer frases cortas, sencillas, letra clara, no usar tecnicismo ni otros nombres a las cosas, tener un lenguaje sencillo. Y si la persona es de un usuario de un español oral, entonces aquí el lenguaje tiene que ser claro, hablando mirando a los ojos, vocalizar y ser claro, no subir el tono de voz, no cubrir el rostro con objetos, pues especialmente la boca porque ahí es donde ellos leen, no pasar rápidamente de un tema a otro. Entonces ahí ahorita el ejercicio que hacíamos es frente al español oral. Entonces aquí tenemos pues como un intérprete está aquí haciendo transferencia pues de una orientación a usuarios. Y ya lo que es la discapacidad visual, pues aquí nos apoyamos de una alianza que tiene el SENA con el programa Ágora. Eso es un convenio de cooperación internacional entre el INSI, que es el Instituto Nacional para Ciegos, y el FOAD, que es una entidad española. Con ellos están buscando mejorar la empleabilidad y productividad de toda la población ciega y baja visión a través de formación para el trabajo, orientación ocupacional, promoción laboral y apoyo a iniciativas productivas. En esta parte hay que tener en cuenta que el SENA como tal, a través del Ágora, tiene en la APE tenemos una impresora braille, tenemos unas pantallas de magnificación de letras, hay unas lupas, e igual existe el sistema George, que es para hablar. Entonces a través de la mesa de ayuda instalan el JAWS, lo pueden instalar en los equipos del SENA porque tenemos la licencia. Entonces aquí podemos aprovechar estos enlaces para poder alertar y dirigirnos a las personas ciegas o de baja visión, porque las personas con baja visión ya están dentro de esta parte de discapacidad. Y cuáles serían pues la ruta de atención que tenemos en este momento, no solo digamos con Ágora, que es el convenio con el INSI con la discapacidad visual, sino que en este momento casi que es la ruta de atención que está haciendo con toda la población vulnerable, y es la agencia pública le informa al beneficiario que es Ágora, todos los objetivos, le hace un registro de clasificación ocupacional, le da un taller de orientación profesional, lo remite al centro, el centro le hace una remisión a una formación complementaria o a una titulada para que generen proyectos productivos o para que se ubique laboralmente en una empresa, se vincula a una empresa, y la idea es que esta empresa reciba todo lo que es también esa adaptación tiflotécnica. ¿Y qué es esa parte tiflotécnica? Es esa ciencia que estudia las condiciones y problemáticas que rodean a las personas con discapacidad visual para hacer acondicionamiento e integración plena laboral de una persona pues a su mundo del trabajo. Entonces esto casi que está todo liderado por la app, pero pues igual la idea es que nosotros en la parte de formación trabajamos muy de la mano con ellos. Bueno, acá les invito a ver este otro video. En este vídeo vamos a tener la oportunidad de ver normas básicas de trato de las personas ciegas. Van a estar divididos en torno a 7 escenas.
En ellas veremos aquello que no se debe hacer y a continuación veremos lo que sí se debe hacer. Esperemos que les guste y además que les sirva de cara a su trato futuro con personas que no pueden ver. Disculpe, ¿la máquina de refresco? Aquí. ¿Ahí? Sí. ¿En dónde? ¿Allí? Mira, yo creo que mejor si vas por aquí detrás. No, si vamos por aquí mejor. ¿Por aquí? Sí, por aquí. ¿Por aquí? Hombre, Mira, perdona, ¿la máquina de refresco? Sí, un poco recto. Gracias. Venga, siéntate. Siéntate. ¿En dónde? Pero, siéntate. Pero... Siéntate. Vamos al bar a ver si tomamos algo. Toma, te dejo aquí en la silla, mano en el respaldo de la silla, ya tú te sientas. Perfecto. ¿Qué pasa, tío? ¿Cómo estás? Bien, bien. ¿Sabes quién soy? No sé. Ah, adivina. ¿Que adivine? No se me oye por la voz, no sabes quién soy. Me suena la voz, pero... No sé, no caigo ahora. ¿Quién eres? Dime quién eres. Oye, ¿dónde estás? ¿Qué, lo adivinas ya o no? Pues no. Tío, soy Johnny. Hola, ¿qué tal? Hola. ¿Qué tal, Abraham? Soy Benito. Ah. ¿Te acuerdas de mí? ¿Qué tal? Sí, ¿Cómo estás? ¿cómo estás, Benito? Encantado de verte. Muy bien. ¿Qué, aquí tomando algo, no? Sí. Bueno, pues nada, estupendamente. Bueno, yo ahora voy a ir a pedir algo para mí, ¿de acuerdo? Ahora vengo, ¿de acuerdo? Vale, venga, hasta ahora. Hasta ahora. Los billetes, ¿recuerdas que además los billetes se doblaban por la mitad? ¿De acuerdo? Y se ponían entre ¿Qué tal? el dedo. ¿Cómo estamos? Ah, hola Johnny, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Pues nada, aquí estábamos Abraham y yo a ver si tomábamos algo de desayuno. Bien. Yo me voy a pedir algo ahora. ¿Quieres que te pida algo de beber? Pues estaría genial. A mí me gustaría un zumo de naranja pequeño, si puede ser. Vale, ¿y al que le pido de beber? ¿Tú quieres beber algo? Una Coca-Cola. Ah, pues una Coca-Cola para él. Vale, ¿y de comer qué te pido? Pues para mí, si me puedes pedir un sándwich mixto, estaría genial. Vale, ¿y a él? ¿Tú quieres comer algo? Bueno, ¿y por qué no le preguntas a él directamente, que sabe hablar? Bueno, sí, es verdad. ¿Qué te pido de comer? Una bolita de pollo. Ajá, vale. Hola Johnny, ¿qué tal? ¿Cómo ¿Qué estás? tal? Muy bien. Aquí estoy con mi amigo Abraham. Ah, hola, ¿qué tal Abraham? Soy Benito. ¿Cómo estás? Bien. Encantado de saludarte, muy bien. Pues nada, yo vine también a desayunar. Por cierto, ¿te apetece que te pida algo de beber? Sí, pídeme una Coca-Cola, por favor. Una Coca-Cola. ¿Y a ti, Abraham? ¿Tú quieres beber algo? Un zumito de naranja. Un zumo de naranja, muy bien. ¿Y de comer? ¿Quieres algo? Pues un bocadillito de jamón. Bocadillo de jamón. ¿Y tú de comer quieres algo? Un sándwich mismo. Un sándwich mixto, perfecto. Bueno, pues yo lo pido, ¿vale? Venga, hasta ahora. Hasta ahora. Uy, perdón. Ah, sí. Mira, ¿me podría indicar dónde está la biblioteca? Sí, mira, vas todo recto, giras hacia allá y ahí abajo ya la tienes. Mira, disculpe. Sí, dime. ¿Me podría indicar dónde está la biblioteca? Ah, sí, muy fácil. Mira, sigue la barandilla que tienes a tu derecha, sigue avanzando hasta el final, hasta que termine la barandilla. Sí, muy bien. Muy bien, sigue hasta el final. Bien. Ahora gira a la derecha, vete de frente, que hay una pared. Muy bien. Hay ahora aquí dos pequeños obstáculos, bordéalos.
Y ya la puerta que encuentres, esa es la puerta de la biblioteca. Muchas gracias. Nada, cualquier cosa que necesites ya sabes, ¿eh? Venga, hasta luego, encantado. Venga, gracias. Y después ya nos tomamos ya la cosita de... No sabía si moverme o quedarme quieto. Estaba en la licenciatura y se daba, era una optativa de tercer año. de eso la primera nada más. Mira, espera, perdona. Hola, sigue adelante, no te preocupes, sigue, vas bien, vas bien. Vale, perfecto. Bueno, hasta luego, ¿eh? Hasta luego, gracias. Adiós. Adiós. Pues nada, siempre es bueno eso cuando viene alguna persona con el uso bastón, decirles que estamos para que los pueda bordear, porque Claro. si no decimos nada no sabes si somos una caja, si somos personas o cualquier otro obstáculo. Hey, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo estamos? Hola, ¿quieres cruzar? Hola, sí. Ah, pues cógete de mí y yo te ayudo. Gracias. Bueno, entonces espero que ese video les haya dado como una pauta de cómo relacionarse con las personas con discapacidad visual. En los ajustes razonables vemos que en las estrategias de abordaje pues hay una parte de la NTC 6047 que habla de los ajustes a lo que son los espacios de aproximación, de maniobra, de transferencia, o sea, ajustes en la parte de infraestructura, como lo veíamos también con la discapacidad física. Y pues manejan mucho la parte de diademas, amplificadores de voz y cosas así, que son de los que podemos recurrir, a los que podemos hacer uso con Ágora a través de la Agencia Pública de Empleo. Nuestro enlace en la Agencia Pública de Empleo se llama Erika Alzate y ella pues es la que nos ayuda mucho con toda esta parte de vinculación y caracterización de personas con discapacidad. Tenemos entonces, ¿cuáles son los ajustes razonables para las personas con discapacidad visual? Pues de acuerdo al puesto de trabajo con baja visión, pues hay que hacer páginas web accesibles, formatos y documentos accesibles, aplicaciones, el yo, lectura de pantalla, ampliar la pantalla. Si tenemos aprendices, entonces que se nos hagan adelante, identificar, así sea que usen gafas, que se nos hagan adelante. En un espacio físico pues sí hay que manejar mucha señalización, iluminación para la baja visión, contraste de luces y cosas así, pero pues tiene que ver con la parte física. Y ya lo que es la parte de discapacidad psicosocial, que es nuestra última discapacidad, pues esto vamos a retomar los aportes que hace Gloria Nieto Decano de la Asociación Colombiana, la presidenta de la Asociación Colombiana de Esquizofrenia. Y en esta discapacidad psicosocial pues nos habla de que es un producto social que resulta de la interacción entre una persona y un proceso psicoafectivo. O sea, mire que aquí ya no solo las barreras físicas y actitudinales, sino un proceso psicoafectivo, y tiene que ver con el entorno, la sociedad que lo genera, y tiene como base el estigma, el miedo, la ignorancia, limitando la participación plena en igualdad de condiciones con los demás. Esto fue una declaración de Antigua Guatemala por la Organización Mundial de la Salud. Es una de las últimas discapacidades identificadas y de difícil
digamos, de entre comillas, difícil abordaje porque ahí hay que partir de un autorreconocimiento. ¿Qué pasa frente a los hechos de discapacidad mental o psicosocial? Pues estas personas están expuestas a violación de sus derechos, discriminación, de relación con trastornos o eventos en salud mental, porque entonces son muchos los depresivos, los afectodepresivos, afectodependientes. Por esas situaciones mentales y psicosociales pues se genera una tasa de desempleo alta. Ellos son trabajadores eficientes y confiables, pero hay que hacer apoyo, ajuste necesario, permitir que hayan sus citas médicas. Si son depresivos, entonces buscar elementos que no les depriman. Los derechos son los mismos que para las demás personas con discapacidad. Hay un estigma y hay que irlo mitigando, generando pues oportunidades de acción positiva. Un diagnóstico es difícil, en este momento no hay como decir diagnóstico de discapacidad psicosocial, ¿no? Sino que le diagnostican un patrón como tal. Entonces, ¿qué determina la discapacidad social? Pues que se autorreconozca y el funcionamiento psicosocial. No se puede pasar pues como ofrecer criterios clínicos, sino que le dan un diagnóstico porque la persona es depresiva. Y ya entonces lo trata un psiquiatra o lo trata un psicólogo y lo medica. Aquí hay muchos estigmas que pues dificultan su vida. Dice que aproximadamente un 75-85% de estas personas con discapacidad no tienen acceso a ninguna forma de atención, pues porque son personas que se meten en su mundo y todavía no han sido caracterizadas bien. Por sus condiciones en ocasiones pues el empleo es casi nulo, el desempleo es alto, a las personas con discapacidad psicosocial las oportunidades educativas y laborales no les permiten desarrollar todo su potencial, pues porque las empresas consideran que es muy difícil pues, buscar un empleo para que la persona no se deprima ni se anguste, cosas así. Este atributo que es profundamente evaluador degrada y rebaja a la persona por cada vez misma. Si lo ponemos como una marca, vincula a la persona con características indeseables, estereotipos. Entonces dicen, no, la moda es depresión. Entonces resulta que muchas veces esas personas que no hemos logrado comprender y que están depresivas de pronto no se han autorreconocido y les falta la orientación y el acompañamiento como tal. La persona para la inclusión laboral de personas con discapacidad psicosocial, pues al tenerlas trabajando, pues ahí se les genera identidad, se aminora el estigma y la autoestima, se favorece la recuperación y se reivindica como ciudadanía. Para ellos, en la discapacidad psicosocial hay que tener en cuenta la inclusión, trabajar mucho las habilidades blandas, comunicación, organización, trabajo en equipo, puntualidad, pensamiento crítico, la sociabilidad, la creatividad, para poder que se adapten y hacerle una transferencia, capacitación en todo lo que son hábitos laborales, flexibilidad, adaptación, la parte comunicativa, resolver problemas, relaciones interpersonales, actitud, confianza, honestidad, integridad. Estos hábitos laborales son también los que vemos en la formación. Esos hábitos son nuestros aprendices que entran en choque tanto con sus compañeros de relacionamiento, muchas veces viene derivado de una discapacidad psicosocial y pues tenemos que hacer una adaptación, capacitarlos, formarlos como para que se puedan relacionar e integrar bien a ese mundo educativo y laboral. Unos ajustes razonables en procesos de inclusión sociales, eliminar esas barreras comunicativas, de infraestructura, actitudinales de procesos y herramientas, pues, darles como lugar, permitirles su participación. Cuando los vamos a entrevistar o a aplicarles pruebas, ya sea también puede ser evaluaciones y demás, pues hay que hacer un enfoque en el diagnóstico, teniendo en cuenta la situación, no tratándolo con miedo y paternalismo, sino de acuerdo al diagnóstico buscando su potencialidad. Uno como instructor, digamos que en el mundo laboral, el entrevistador estaría pensando más en que tenga relacionamiento, cómo se viste, sus emociones, su relacionamiento, pensando en esos prejuicios. Entonces a partir de eso se cree que la persona es
así o así. Entonces lo vemos en nuestros aprendices. El aprendiz que está lleno de tatuajes, que se pinta, las niñas que se pintan el labio morado, que son como el rostro así como opaco, frío, son muchas veces personitas que tienen una discapacidad psicosocial, una parte afectiva, emocional, que la afecta en su mundo, y pues esa es una forma de ella, no sé, mostrar, de esas personas mostrar rebeldía o mostrarse en el mundo externo, pero para uno como instructor le puede dar una creencia subjetiva de rebeldía a un entrevistador de la misma manera. Entonces ahí nos toca empezar a cambiar esos estigmas como tal. ¿Qué tenemos que tener en cuenta? Conocer a la persona en los aspectos de su vida. Por eso tenemos que vincular mucho nuestra parte afectiva con nuestros aprendices, conocerlos, cuáles son sus actividades de ocio, gustos, intereses, darles instrucciones claras, evitarles sobrecargas, reforzarles si hacen las cosas bien, identificar sus habilidades y no presionarlos a la participación, aquellos que les da tanto miedo hablar en público, y les dando como hábitos que les generen confianza. O sea, nos toca buscar hacer muchos ajustes racionales en nuestras prácticas pedagógicas para poder realmente hacer una implementación de nuestra política con un enfoque diferencial y un enfoque pluralista e integrador. ¿Cuáles son estas estrategias de interacción? Para toda nuestra población diversa y para aplicar nuestra política inclusiva, es que todas las personas son diferentes y tienen comportamientos diferentes. Hay que brindar un trato natural y sin prevenciones. Hay que generar siempre un clima de empatía, no lástima para interactuar con las personas. Debemos de tener en cuenta que en algunas personas la discapacidad genera dificultades de comunicación. Hay que recordar que son personas adultas y su trato debe ser de esa manera. Hay que recordar establecer relaciones horizontales, no jerárquicas, intimidantes, no ser ese instructor con esa vista hegemónica de imposición. Entonces ahí está nuestro reto, tener una estrategia de interacción, hacer unos ajustes razonables y unas buenas prácticas pedagógicas. El SENA entonces, en virtud de generar una verdadera inclusión social, tiene unos programas ya establecidos. Aquí tenemos unos programas que están casi todos de manera virtual para poder nosotros empezarnos a cualificar nuestras competencias. Tenemos orientadores ocupacionales, gestores de emprendimiento, tenemos Liderágora, pues que en este momento lo debe estar haciendo también Erika Alzate. Tenemos herramientas tiflotécnicas, que sería esta parte de la impresora braille, que pues falta que la saquemos y la desempolvemos de allá de la app y empecemos a imprimir nuestras guías. Hay intérprete, tenemos guías, tenemos lineamientos, hay elementos y hay experiencias de las cuales nos podemos apoyar para poder hacer unas prácticas pedagógicas inclusivas y diversas. Estos son los programas que en este momento están virtuales: abordaje de personas con discapacidad, de herramientas pedagógicas, de estrategias, interacción, orientación a usuarios, entrenamiento, atención a usuarios, prácticas de cuidado y autocuidado, habilidades comunicativas en lenguaje de señas. O sea, tenemos muchas herramientas en este momento que podemos empezar a abordar, a inscribirnos para poder ir cualificando nuestro perfil como instructores. Estos son nuestros aliados estratégicos en la inclusión de personas con discapacidad para el SENA, que es el INSI, el INSOR, el ASPEP, el Modo de Salud Mental, Ágora, SBAIS. Entonces, con estos aliados es que ya han logrado hacer unos avances significativos en el mundo laboral, en el mundo formativo, y de hecho pues allí se tomaron elementos para esta socialización y para esta inducción que se les está dando a ustedes. Muchas gracias. Cualquier duda o inquietud, estar atenta. Espero no los haya aburrido, no los haya cansado. Estaré siempre dispuesta a resolverles cualquier duda o inquietud que tengan frente a la discapacidad. Estén muy bien y que disfruten su reto como instructores con el SENA.